Y le dije, vamos a hablar con alguien que conoce Villa Mercedes, que ha trabajado para Villa Mercedes, que ha hecho parte de la historia de nuestra ciudad. Y su familia, siempre trabajando, trabajadora. Y él, yo siempre digo, y le digo a los muchachos de la rural que durante muchos años he trabajado allí haciendo la locución, pero yo le digo, es el único presidente que me regaló algo. Y los hago enojar porque me regaló un cuchillo de asado espectacular. Y Cavadores se enoja, y Ayelo se enojan, pero digo, es el único presidente que yo lo recuerdo todos los días en mi casa, porque y cuando salgo a comer un asado más, ahora un poco menos, ¿no? De hecho, ahora estamos invitando a comer sopa paraguaya. No hacemos más asado en el grupo, hacemos sopa paraguaya. Aquellos que pisamos y pasamos los 50 se deben acordar, o les debe traer a la memoria, ese yogur con frutas frescas que se llamaba Artimer, que se repartía en la mayoría en carros tirados por un caballo, e iban casa por casa. Él va a recordar, él nos va a poder contar esa historia. Los repartidores. Porque viene de esa familia que le decía pionera de la ciudad. Él fue gerente de un banco. Y así como los otros días lo nombraron y le dieron las gracias, haciendo referencia a que cuando necesitó un crédito esa persona fue, habló con él y él lo ayudó. Y mucha gente lo recuerda como el gerente que le solucionó la vida. Pero los años lo llevaron nuevamente a la locura sana de seguir emprendiendo en esta Argentina. Y puso un tambo propio. Pero esta Argentina no te deja crecer, te trata de hundir. La historia de la industria lechera que tuvo nuestra ciudad pasa por la vida de Pablo Bianchi. ¿Cómo le va, Pablo? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, gracias por invitarme y un fuerte abrazo para toda la audiencia suya, que es muy importante en esta ciudad de Villa Mercedes. Pablo, viene de Mendoza usted, ¿no? Yo soy de Villa Mercedes, nacido y criado acá, y me fui a estudiar en el año 70 a Mendoza. Mis padres no me podían pagar los estudios, tenían un tambo muy chiquito, y me fui con un cajoncito de lustrar zapatos que habíamos hecho en manualidades de la escuela Pedernera. Gracias a Dios en esa época se usaban los zapatos lustrados, y lustraba zapatos en la puerta del bar que tenía la universidad. En Mendoza. Durante un año me pude mantener lustrando zapatos en Mendoza, en la Universidad Católica Argentina, porque fui primero a rendir el examen en la facultad estatal. Fueron las épocas de la dictadura. Ahí tuvimos problema con el ingreso, que estábamos defendiendo el ingreso para público, digamos, para todos los ciudadanos, y no para aquellos que tenían la posibilidad de prepararse en un instituto privado y después ir a rendir. En ese momento, las universidades, ahí ingresabas con un curso de ingreso, si no, no ingresabas. No teníamos curso de ingreso, pero sí aprobaban prioritariamente los que tenían la posibilidad de formarse en institutos de la ciudad de Mendoza. Bien. Yo no tenía esa posibilidad en ese momento de pagar eso, y bueno, y fuimos con mucha gente más a defender eso, y en ese momento nos metieron preso concretamente, tuvimos problemas,
por haber ido a defender eso en la Escuela Martín Zapata de Mendoza, donde se rendían los exámenes de ingreso. Al poco tiempo fui liberado, gracias a Dios, no tuve problemas con eso, porque gente conocida de Mendoza, la señora de Cerruti, madre de quien fue campeón argentino de turismo nacional, que corría con un torino, ¿se acuerda? Habló con los militares de la época y me liberaron. ¿Y qué relación tenía usted ahí? Con la familia, digo. Eran vecinos míos acá en Villa Mercedes. Ajá. Y vendían la famosa rifa de los torinos en Mendoza, se habían ido a vivir a Mendoza. Entonces me conocían y bueno, éramos como de la familia, digamos. Como que ayudó a tener justo ahí a alguien. Justo ahí a alguien conocido. Al día de hoy mantenemos una amistad importante con el hijo de ella, con quien corría con el torino de aquella época. Mirá qué lindo, digo, se mantuvo desde acá, desde Villa Mercedes. Usted me decía, hijo, nacido acá, nacido y criado, dijo el Pipi Ali, nacido y criado acá en Villa Mercedes, ¿en qué zona? En la margen derecha del río Quinto. Yo por eso soy un gaucho de la margen derecha. De la margen derecha. Es, digamos, pasando el río Quinto. Pasando el río Quinto, pegado al barrio de la Ribera. Pegado al barrio de la Ribera, hoy, pero claro, donde estaban las fábricas, digamos. Ahí era todo campo, ahí hasta que vino la promoción industrial. Claro. Claro, ahí éramos la mayoría tamberos, los Cardini, mis abuelos, los Sánchez, que eran los más importantes, digamos, de la zona, los tambos más grandes de la zona en esa época, antes de la fundación de Artimer estamos. ¿Qué recuerda de aquella época? Digo, ¿qué? Le pregunto así, infancia, 3, 4, 5 años, el momento en que usted empieza a tener conciencia, conocimiento, lo empieza a guardar recuerdos. ¿Cuáles son esos recuerdos que le vienen? Muchos. Uno importante y que me emociona es la vida junto a Oscar Pallero, que era el tambero que tenía mi abuelo, que estuvo desde los 14 años en el tambo. Él todas las mañanas me sacaba la leche de la vaca que él suponía que tenía la leche más sana y mejor, y al pie de la vaca me daba la leche todas las mañanas. Murió después en mis brazos, ¿no? Oscar era el tambero. Pallero, el tambero. Vivió toda la vida en el campo, al lado donde está la escuela Bradley actualmente. Sí. Esa hectárea la donó mi madre a la escuela. Esa escuela empezó funcionando dentro del campo, en el centro del campo, donde hoy vive el casero que tengo en el campo. De ahí mi abuelo los buscaba a los chicos de los distintos campos con un sulky que tenía y los llevaba a la escuela. Los traía ahí a la escuela dentro del campo. Después se trasladó a la escuela a una casa que está actualmente al lado de la escuela Brale, donde después fue a vivir este señor Pallero. Esto está sobre, para aquellos que no se ubican, la continuación de la 25 de mayo, claro, una de las entradas. Y la otra entrada frente al lado de Procter & Gamble, la pañalera conocida acá. Exactamente, pero la escuela está detrás del escargot. Está detrás de lo que es la logística. Claro, que no era el escargot. No, el escargot enfrente. Claro, bueno, también en la parte de atrás del escargot, la continuación de la 25 de mayo. Bien. Digamos, y a continuación de la logística estaba la casa esta donde también mi madre le prestó a la escuela después de la que estaba adentro, y después le donó una hectárea donde se construyó la actual escuela, que ahí es donde están funcionando. Que todavía funciona la escuela. Todavía funciona la escuela ahí, sí. Y me gustó que se acuerde de Oscar, porque dijo, él traía la vaca que creía que era la que mejor leche tenía para darle a usted. Leche. Sí. ¿Y cuántos años tenía? ¿5, 6? Y tenía entre 5 y 6 años en esa época, sí. Y te ibas Y me levantaba y me iba al corral, que en esa época el ordeño era a mano. Por supuesto, me ensuciaba y me embarraba todo cuando... Claro, cuando llovía, había agua. Llovía fundamentalmente.
Y bueno, y él me preparaba en un jarro ahí, me ordeñaba ahí al pie de la vaca la leche que era para mí. Para aquellos que nunca probaron la leche al pie de la vaca, la leche sale calentita, sale tibia. Sale a 37 grados. Mira, qué dato. 37 grados. Es el desayuno, es ponerle... Y no le ponías Claro, nada, tomaba... nada, tomaba, sí, como salía de la vaca. Ya estaba acostumbrado. Hasta el día de hoy soy tomador de leche importante. Ah, ¿sí? Mirá, mirá. Sí, sí, sí. Yo me levanto y tengo todavía una taza de aquella época que es Taza grandísima. grande, la taza grande. Y tomo todas las mañanas esa taza repleta de leche, más otros preparados que me hago después. Bien, pero digamos, ahí empezaste a disfrutar de la leche al pie de la vaca. Al pie de la vaca. Ellos ordeñaban más o menos cuántas vacas tenían. Y más o menos ordeñaban cerca de 50 vacas, más o menos, ¿no? A mano, eran más de un tambero, eran 3 tamberos concretamente en ese momento, y esa leche después la salían a repartir, como salía de la vaca, a las distintas casas de la ciudad. Salían con los carros. Los carros que iban en los tachos de aluminio. Los tachos de aluminio, sí. Ahí no había pasteurización. No había nada, la leche se hervía y bueno, Claro. solamente se sacaba la leche que tuviera algún antibiótico la vaca, ¿no es cierto? Ajá. Ese cuidado sí se tenía, pero después había que hervirla para matar, digamos, todos los microbios. Claro, que llegaba a la casa, te dejaban a vos la leche y vos de ahí en más hervías, yo La me tenías acuerdo. que hervir para que no se cortara también, si no se cortaba inmediatamente. Claro, había que Y tener todo después el... los 3 tamberos, cuando regresaban al campo, se juntaban en el rosedal a tomar unos buenos vasos de vino. Ajá, ¿y eso a qué hora era más o menos? Eso era mediodía más o menos. Mediodía, y había una Y picada, algo seguro ahí. Seguro, sí, comían algo ahí y después iban. Y había que largar las vacas, ese laburo Claro, lo hacían ellos. ese también. laburo ya lo hacían antes de salir a repartir. A repartir. Se ordeñaba muy temprano y después salían a repartir una vez que ya habían largado las vacas a comer, ¿no es cierto? Eso La todo vaca de lo tambo es una vivías. vaca que come mucho alimento, digamos, y necesita comer mucho verde para producir mucha leche. Ujú. Además, competíamos en esa época, en la sociedad rural se hacían los concursos lecheros. Yo me acuerdo que me enojaba con mi abuelo porque Cardini le compraba unos días antes del concurso la mejor vaca, hasta que una vez payero me dice, mira, le voy a decir a tu abuelo que la mejor vaca es aquella otra, así ganamos nosotros el concurso y lo ganamos de esa forma. Porque tu abuelo le vendía A mi abuelo no le importaba mucho ganar los concursos, entonces cuando venía Cardini le vendía la mejor vaca que tuviera para el concurso y nos mataba payero que era el que las preparaba. ¿Y cómo eran los concursos esos? Eran por cantidad de litros, por categoría de vaca, digamos, así vaquillonas, vaca ya de más edad, y la cantidad de litros que se sacaba en una ordeña. Ajá. Todo lo que A hoy... mano, ¿no sé? A mano, Sí, ahí en los corrales estamos. de la sociedad rural. Digo, Que los todavía que están. hoy están en la sociedad rural, no se hacen más estos concursos, todos han aprendido a ordeñar ahí. Un cavador, por ejemplo, sabrá lo que es ordeñar. Digo, el cavador tiene la edad mía, ¿no? Hemos ido junto a... ¿Usted se lo imagina ordeñando? No me lo imagino, ni a cavadores, ni a hielo. Yo creo que el único que sé ordeñar de los de la comisión o que hemos estado en la, yo no estoy actualmente, soy yo. Yo sí sé ordeñar a mano porque yo después de ser gerente de banco largué con el tema del último tambo y ahí ordeñaba a mano también. Las vacas que tenían antibióticos, que tenían... Bien. Cuando estuve de presidente en la rural traté de hacer un concurso, pero no logré que ninguno me ayudara a llevar los animales de tambo, porque quería hacer un concurso justamente de ordeña a mano, donde lo iba a invitar a cavadores a que ordeñara. Entonces Cavadores no ayudó seguro porque no llega hasta ahí. Pero, a ver, en esa época, usted hablaba de los concursos, hablaba de repartir la leche.
eh, hoy necesitamos, o de pronto, bueno, nos preguntamos cuál es la mejor leche, ¿no? Y uno va al supermercado y muchas veces nos meten gato por liebre. Cuando vemos una caja que creemos que es leche, está en oferta más económica y uno con el bolsillo compra esa. Y después abajo lee un cartelito chiquitito que dice alimento a base de A base de leche. leche. Ni siquiera es leche. Claro, tiene una proporción únicamente de leche. Además de las que son leche, digamos, ya vienen, la leche sale de la vaca más o menos con un promedio de 3,9% a 4% de grasa, 4,5% de grasa. Las plantas pasteurizadoras le sacan absolutamente toda la grasa y después le agregan de acuerdo al tipo de leche, si es descremada, si es parcialmente descremada, si es leche entera. Pero la leche que más grasa le agregan de nuevo es la que es el 3%, ¿no es cierto? O sea que ahí ya tenemos un 1,5% Que se pierde de grasa. que no lo compramos, digamos. Que no lo tiene, que no lo que tiene. no lo tiene como viene originalmente de la vaca. ¿Por qué? Porque la leche se paga, entre otras cosas, en función del porcentaje de grasa. O sea, de acuerdo a los kilos de grasa que tenga. Se paga menos No, se paga por kilo de grasa. de grasa. Además de por calidad, digamos, por toda la parte bacteriológica, que ahora son muy estrictos con eso, ¿no? Ya desde el momento en que sale del tambo la leche, ya le hacen algunos de los controles, como el control de antibióticos y todo eso. Por eso es importante comprar siempre la leche en tambos que vendan a plantas pasteurizadoras, porque ahí tenés el control, sobre todo de los antibióticos, ¿no? ¿Ha quedado alguna planta aquí en Villa Mercedes? ¿Hay algún tambo funcionando? Tambos hay, plantas pasteurizadoras no hay. Serenísima, no sé de dónde trae actualmente la leche, creo que la trae de acá del sur, que hay un mega tambo, que es una unión de distintos tamberos que trajeron de la zona de Santa Fe y están produciendo una suma importante de litros de leche, ¿no? Que son los que envasa Serenísima acá. Acá en la planta que está ubicada en Interfábrica. En Interfábrica, en el en la ex CAP, digamos. Bien. Ex Fabricarne, mejor dicho. Exactamente. Yo fui síndico de la quiebra de Fabricarne también. También, sí me acuerdo, sí me acuerdo su nombre ahí. Sí. Tambo, ¿a qué escuela fue usted? Ahí a la escuela de... Escuela Pedernera. Escuela Pedernera, acá en el centro. Y después el Colegio San Buenaventura, y soy de la gloriosa promoción 70 del San Buenaventura, que estamos en contacto. En esa época era de varones únicamente el San Buenaventura, sí, y el Sagrado Corazón de mujeres. Y bueno, ya nos juntábamos cuando estábamos en el secundario con las chicas de la misma promo del Sagrado Corazón, y nos juntábamos todos los fines de semana para bailar, para conversar, bueno. Ya. Bien. Y hasta la fecha seguimos unidos. Ajá. Los dos colegios. Nos juntamos todos los años, al menos una vez al año, y a veces hasta 2 veces al año, con las familias de cada uno, ¿no? Mirá qué lindo. Muy lindo. Sí, qué lindo. Normalmente nos juntamos ahora en noviembre, por ahí nos juntamos. Escuela Pedernera, Escuela San Buenaventura, y de con ahí... el inicio del San Buenaventura, los primeros. Claro, en esa época el San Buenaventura tenía sexto y séptimo grado nada más, ¿no? Uh-huh. Y ustedes inician la secundaria. A mí mi madre me mandó ahí porque me decía, bueno, a fulano de tal que era muy mal alumno en tal otro colegio, ahí lo reformaron. Y realmente nos habíamos juntado varios malos alumnos. ¿De otro colegio? Entonces todos éramos reyes. Pero malos alumnos, ¿en qué sentido? ¿Que no estudiaban? Que eran más vagos. Eran más vagos. Pero... a ver, no, yo no lo voy a tutear. No sí. Te imagino vago, digo. Yo te imagino bastante formal en el estudio, en el trabajo. En el estudio siempre y en el trabajo siempre fui muy responsable, pero era más travieso. Eras travieso en el campo. Sí. Porque el campo te da la posibilidad de ser travieso. Claro. Siempre, justamente hace poco alquilé un departamento y el garante le había conocido a mi abuela y me dice, usted cuando era chico era insoportable. Uh-huh.
Me dice, ¿cómo sigue siendo ahora? Le digo, gracias a Dios sigo siendo igual, lo que implica que todavía me mantengo joven. Y insoportable, le aviso por las dudas si no paga el 30. ¿Estamos? Voy aclarando. ¿Único hijo? No, éramos dos hermanos. Mi hermana, a los 20 años, cuando se había ido a estudiar a San Luis, le agarró un virus, se le localizó en el corazón, le fue agrandando el corazón y falleció. Sí, con 20 años de edad, ¿no? ¿Más chica o más grande? Un año menos que yo. Un año menos Sí. que vos. ¿Y quedaste Justamente hace 4 o 5 días sus compañeras festejaron los 50 años de egresada y me invitaron a la misa de acción de gracias que hacían por ella. Sí. ¿Qué? Por ella y otras 4 chicas más que también habían fallecido en el transcurso de estos años. Qué Sí. bárbaro, ¿eh? Y ahí quedaste, digamos, ya vos Como único hijo. estabas en Mendoza. Claro, yo estaba en Mendoza, ya terminando la carrera, trabajando en el estudio más importante de Mendoza, que es el Estudio Económico Financiero, que está ahí a una cuadra de la FIP de Mendoza, en Reconquista 1, que es el kilómetro 0 de Mendoza. De Mendoza. Y bueno, estaba muy bien ahí porque estaba como auditor senior, tenía 9 empresas, grandes empresas a mi cargo, y ganaba muy buen dinero en ese momento, ya me estaba por casar, y cuando pasó eso, bueno, decidí venirme porque mis viejos se quedaban solos acá. Y te viniste a acompañar a tus papis. Me vine y ahí entré a trabajar en Artimer. Mi viejo fue uno de los fundadores de Artimer. Fundador de Artimer. Claro. Artimer que estaba allá en la zona sur. Guayaquil, extremo sur. Bien. Donde, bueno, ahora se encuentra usurpada, creo, la propiedad esa. ¿Qué te contó tu papá de cómo nace Artimer o qué sabés? Artimer nace en la época de Frondizi. Frondizi desarrolló mucho la pequeña y mediana industria, ¿se acuerdan? Uh-huh. Entre esas industrias fue Artimer, que les facilitó los créditos para traer toda la maquinaria de última generación en ese momento para elaborar los productos, la leche que se producía acá en Villa Mercedes. En ese momento en Villa Mercedes había cerca de 100 tambos. Después era una cooperativa, o sea que todos tenían derecho a un voto para decidir. Pero después se separan entre los tamberos, una parte se va a Sancor y queda otra parte en Artimer. Y bueno, cuando yo asumo como gerente ahí, estaban procesando alrededor de 8.000 litros más o menos, la pude llevar a cerca de 20.000 litros. Y después en el año 79 asume otra gente de San Luis, el ingeniero Emer, una persona muy capaz, y decide poner otra gente al frente. Bueno, y ahí después pasé al Banco Crédito Argentino, que en ese momento era el banco más poderoso del país, digamos, el que está en Reconquista 1 en Buenos Aires, ¿no? Ahí el gerente general era uno de mis compañeros de colegio. O sea que ahí no ingresé bien acomodado. Bien acomodado, por lo menos ya el gerente general lo conocía. Era Alfredo Vicens, no sé si usted conoció, Sí. El padre era el único oculista que había acá y la madre fue la primer pediatra de Villa Mercedes. Madrina después del doctor Rudy, que fue el segundo pediatra, creo que hubo acá. Lo contó Rudy a eso acá también. Lo contó acá. Lo contó. La doctora Vicens fue, además de ser una persona excelente, la primer pediatra de Villa Mercedes. Y el padre fue el primer oculista, que estaba ahí donde está ahora el Licho González, frente al Banco Río. Esa era la casa de ellos. Ahí era la casa de ellos. Ahí tenía un palomar impresionante, tenía unas palomas romanas que eran grandes como una gallina y unas palomas, otras abanico, por eso hay tantas palomas ahí en esa zona. En esa zona le gustaban mucho las palomas y los canarios. Cuando se lo llevan los hijos a Buenos Aires, solamente se puede llevar los canarios y quedaron las palomas ahí en la zona. Entra a trabajar en el banco. Y los otros días, en serio, lo nombraron acá como... lo nombraron como que le fueron a pedir un crédito al banco, usted hizo una revisión de la situación y se lo entregó. Y era difícil
y por supuesto lo devolvió a la persona, pero dice, ese fue el puntapié del inicio de mi carrera. Ajá, bueno, qué bueno. Y dice que siempre se acuerda de eso. Sí, hay algunos casos que así, y siempre me invitan cuando hacen el festejo de los aniversarios, Ujú. como la esquina del vidrio, por ejemplo. Él lo nombró. ¿A él? Él lo nombró. Ah, bueno, sí. Él lo nombró. Él dijo que todo eso, nombró a 2 o 3 personas que habían significado en su vida y en el transcurso de lo que es la empresa La Esquina del Vidrio, y él hizo referencia Claro, a que porque, tenía nada más que una camionetita, pero venía un negocio importante. claro, el hermano conocía el negocio del vidrio porque trabajaba en una vidriería, que es la que La compraron que ellos compraron, sí. inicialmente. Y él era distribuidor de leche. De ahí lo Exactamente, conocía y yo. ahí lo conoció usted. Claro. Bien, bueno, Este, así como él, hay otras personas que también lo recuerdan muy bien. ¿Qué tenía en cuenta a la hora de estar al frente del banco? Porque uno tiene que cuidar donde trabaja y tiene que cuidar claro. justamente el dinero del banco, pero también, Claro, la ventaja en esa época los gerentes teníamos una cartera importante de dinero para manejar, y dentro de los límites que nos establecían, por supuesto, el directorio del banco, no es que hiciéramos lo que queríamos, ¿no es cierto? Teníamos determinadas pautas, podíamos decidir a quién le dábamos o a quién no. Villa Mercedes tenemos la suerte de conocernos mucha gente, ¿no es cierto?, desde años atrás. Entonces, además tenía un equipo de trabajo muy bueno, como es Daniel Andino, que siempre, bueno, cuando teníamos que decidir algo tenía otro contador muy bueno también. Nos reuníamos entre los tres y veíamos quién era la persona que nos venía a pedir el crédito, ¿verdad? A veces nos hemos equivocado también, hemos confiado y nos fallaron, pero bueno, en general pudimos ayudar a varias empresas importantes hoy del medio a empezar, lo cual para nosotros es una gran alegría, ¿no? Para los que hemos trabajado juntos en el Banco Crédito Argentino. Artimer fue un antes y un después en la ciudad en cuanto Sí, a la parte láctea, ¿no? claro. Tenía muy buena línea de productos, muy buenos quesos, tal es así que todo lo que es queso duro lo vendíamos en la zona quesera más importante del país, que es en Villa María, así que Ujú. competíamos con esa zona. Eso le da la pauta de la calidad de los quesos Sardo y Regianito que hacía Artimer. Ramírez era el director técnico de la producción, una persona que sabía muy mucho y sacaba muy buena calidad de producto. También tenía muy buena calidad de yogur. Sí, Fuimos los primeros en producir el yogur con la fruta entera. con la frutita entera, sí. Claro, frutilla, durazno, traíamos, bueno, sí, así que era muy, muy aceptado. Vendíamos mucho yogur en Mendoza, el dulce de leche también era muy bueno, el respostero también para hacer los helados, el heladero, perdón, para hacer los helados, y el respostero es para las tortas. Para las tortas. Vendíamos mucho en Mendoza, teníamos un distribuidor muy importante en Mendoza de dulce de leche y de yogur también. ¿Cómo se entiende? Digo, ¿cómo le explico a un chico hoy que una empresa, que era una cooperativa, que tenía los tambos aquí, que es la materia prima, que tenía aceptación porque los productos eran realmente buenos, se haya terminado? Sí, la verdad que es lamentable. Y eso ha sido fruto de las peleas entre los socios en su momento. Y después quedó en manos de un productor que no era local. Y bueno, y cuando él dejó de producir y de trabajar, directamente la abandonó a la empresa. Él era el principal proveedor de leche, además, que tenía Artimer en ese momento. Y terminó cerrándose. Así que realmente una pena, porque era una empresa que, como usted dice, tendría que haber sido muy importante en la provincia y en el país. Competíamos incluso con Sancor, con La Con las Pesata grandes y el Negro Bazán. ¿Se acuerda que tenía la Claro. distribuidora de Sancor? Bueno,
no era fácil, porque eran dos personas muy capaces y con una marca líder. Una marca líder, una marca nacional, Claro. y Artimedes sonaba y se consumía y eran productos buenos. La verdad que uno por ahí no termina de entender esta situación. Termina en el banco. ¿Y qué hace Bianchi? Decide volver con el tambo. Claro, pasé de gerente de banco a tambero principal. A tambero principal y único, dice. Por eso ¿Por que qué? sé de tambo es de lo que más sé. ¿Pero por qué? Porque yo cuando ingresé al banco, yo tenía un estudio contable importante acá en la ciudad de Villa Mercedes, que lo tenía en sociedad con Carlos Senda, el dueño de Topán, que después falleció en un accidente, y que vivimos juntos en Mendoza. Yo vivía en Mendoza junto con Carlos Senda y con Eduardo Constanzo, el que estuvo Que en la municipalidad, que también murió en un murió en un accidente. Los accidente. tres estudiamos juntos, nos recibimos juntos, y después con Carlos teníamos el estudio juntos. Eduardo Constanzo ingresó a la municipalidad, si no también hubiera estado con nosotros. Carlos muere en un accidente. Yo lo conocí antes de ese viaje. Era muy capaz, muy, Una los persona dos, muy correcta. Yo no, excelente. sí, 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 excelente. Tuvimos una charla. Él fue a la radio a conocerme porque escuchaba la radio y tenía esa. Él me dijo, quería conocer la persona que él escuchaba habitualmente porque se le imaginaba de otra forma. Y Ajá. tal cual me imaginaba de otra forma. Y tuvimos una charla larguísima, me acuerdo, y hablamos de un montón. Y al poco tiempo tiene el accidente. Sí, primero tuvo la señora un accidente que Ah, también falleció en la misma ruta, y después él. Y dejó una familia también maravillosa. sí, sí, sí. Después conocí Sí. los chicos y realmente muy, pero muy, muy interesantes y muy trabajadores. Usted se va al banco, tenía el estudio, sale del banco y vuelve al tambo. Vuelvo al tambo. El tema es que cuando ingresé al banco, cerré el estudio porque era incompatible con el trabajo del banco, con la gerencia del banco. Y además el gerente general era un íntimo amigo, no podía fallarle de ninguna manera, así que cerramos directamente el estudio. Carlos Senda ya se había dedicado al tema de Topán, que habíamos formado entre los 5 panaderos más grandes de Villa Mercedes. Ujú. Así que bueno, ahí quedé con el trabajo del banco únicamente. El banco de Villa Mercedes estaba primero entre las 120 sucursales de que tenía el banco en el país. Nunca pensé que me iban a dejar sin trabajo, ni me lo imaginaba. Y venía armando el tambo porque era un tema que a mí me gustaba, a pesar de que mi padre me decía, te vas a poner contento 2 veces, cuando lo inaugures y cuando lo cerres. Eso decía su padre. Claro, porque ya había padecido el tema del tambo, que es un trabajo infernal el tambo, ¿no? Y bueno, cuando me quedo sin trabajo, lo que tenía más a mano para largar, porque si empezaba con el estudio de nuevo, era difícil ya a esa altura del partido, ¿no? Entonces me dediqué a lo que conocía bien y de toda la vida, que era el tema del tambo. El gobernador Adolfo Rodríguez Sá y Briller, se acuerda que estaban en esa Sí. época, nos prometieron, me invitó incluso a la Casa de Gobierno en San Luis, que fuimos junto con la doctora Alonso. Con la doctora Alonso nos hemos criado juntos, también nos conocemos de muy chicos. Y me pidió que tratara de desarrollar la industria láctea y los tambos. Bueno, le digo, mire, yo justamente estoy por largar con un tambo, le digo. Bueno, me dice, lo voy a apoyar, lo voy a relacionar con Milcao para que le financien toda la parte de maquinarias y de animales. Yo traje todas vacas de Pedri desde Santa Fe, de la zona que está Milcao actualmente. Y preparé todo. Adolfo fue a la inauguración, nos prometieron 22 centavos de dólar por litro en el tiempo, lo cual era un monto importante en ese momento. Y cuando llegué al pico de producción a los 3 años, cobrábamos 8 centavos de pesos en bonos. ¿Se acuerdan la época de Menem?
Menem regaló todas las vaquillonas de mejor calidad que tenía la República Argentina a Brasil y a otros países linderos. Destruyó los tambos argentinos. Fue el primero que más daño le hizo a los tambos. Cosa increíble, porque solamente pasa en este país. Yo si hubiera hecho ese emprendimiento en otro lugar, estarías lleno de plata. Lleno de plata. Acá tuve que quedarme con toda la inversión, digamos, con 150 metros cuadrados de tambo azulejado, todo en acero inoxidable, con lavado automático, y otros 100 metros más cuadrados, todo azulejado, con sachetadora, con máquinas para hacer queso y todas las demás cosas, pasteurizador y todo eso, porque cuando nos estaban pagando 8 centavos, empecé a hacer queso y traté de hacer sachet también para poder defenderme, porque con bono a la gente que tenía trabajando no le podía pagar, el alimento que compraba en Glucovil tampoco podía ir a pagarlo con los bonos, y bueno, se me complicó la pista, me tuve que poner a elaborar algo para poder juntar el efectivo que no teníamos en ese momento. Al final terminamos cerrando, no quedó otra opción. Gracias a Dios conseguí un agente de San Basilio que me fue comprando todos los animales de las distintas categorías, digamos, las vacas que estaban en producción. Yo en ese momento estaba sacando cerca de 3.500 litros diarios, y después me fui comprando vaquillonas y todo a medida que estaban listas para producir. En eso tuve suerte, porque las pude vender, porque si las hubiera tenido que vender acá en Villa Mercedes, las tenía que regalar. ¿Te acordaste de tu papá? Sí. No estaban ellos ya. No, no estaba ya. Pero sí te acordaste. Y por supuesto. Te dolió mucho, ¿no? Sí, no, me dolió la situación del país, no lo que me había dicho mi padre, ¿no? Mi padre ya veía venir cómo era la realidad argentina, ¿no? Que veníamos cada vez más en decadencia. Este es un país que tiene las mejores condiciones para ser el primer país del mundo, y estamos en la cole. Y lamentablemente en las próximas elecciones con una situación bastante complicada para decidir. No sabemos por cuál de los dos si vamos por buscar el malo conocido o el bueno por conocer, ¿no? Exactamente, es así. Dijiste al comienzo, hablaste de Oscar. Sí. Te enseñó mucho de esto, ¿no? Del tambo. Sí, todo. Todo. Sí, sí. Estuvo conmigo hasta el día que murió, ayudándome. Y dijiste... Ya grande, digamos, él me enseñó a sacar los terneros, por ejemplo, que la vaca de tambo es una vaca que para parir, como son terneros muy grandes, en la mayoría de los casos hay que sacárselos el ternero, hay que ayudarle a parir. Uh-huh. Y eso es relativamente simple, pero hay que tener, por ejemplo, usted no le puede atar las dos patas juntas para sacarlo, porque si no, una de las patas cuando se resbala se le quiebra, digamos, son muy tiernitos cuando están naciendo, así que tiene que atar las patas por separado para tirar primero de una y de otra, ir haciendo el juego ese hasta que lo termina sacando el ternero de adentro de la vaca. Y también a veces tienen mellizos, ¿no es cierto?, que hay que ya acomodar el ternero que viene atrás adentro de la vaca. Todas esas cosas me las enseñó Payero. Y además, me emociona. Pero... No, pero por supuesto. Me emociono yo de cuando hablaste de él al comienzo, porque lo nombraste y es como que me crió y dijiste ahí, se fue en mis brazos. Sí. Digo, todo un acompañamiento dentro de tu vida. Sí, fue un accidente ahí en el puente del Río Quinto. Lo agarró un coche y lo terminó matando. Bueno, era una persona que no sabía leer ni escribir, pero manejaba los números perfectamente. Yo le daba toda la venta de fardos y de distintas cosas que hacían en el campo. Él era el que encargado de entregar y de cobrar, digamos. Era muy honesto, excelente persona. Como
toda aquella gente, ¿no? Digo, recordábamos recién a tu padre lo que te dijo, cómo veía el transcurso del país, y cuando hablamos de Pallero y decís una persona totalmente honesta, eso también lo perdimos. Fíjate que antes no se tenía, en un currículum no se ponía que era honesto. Era el común de la gente. Era lo normal. Era lo normal. Claro. Hoy Hoy tenés que cuidarte. En aquella época, cuando yo era niño, cuando tenía esos 6 años, 7 años, digamos, las tranqueras de los campos no se cerraban. Los vecinos que estaban linderos pasaban por adentro del campo. Por ejemplo, Sánchez, que vivía el campo donde está la Ribera actualmente, era de Sánchez, que era tambero también. Entonces él entraba por la calle esa de la escuela, al lado de la escuela Braille, y llegaba al centro del campo donde está la casa y se paraba a tomar el vermú con mi abuelo y a comer, porque se juntaban los vecinos también de los campos para hacer las manufacturas, digamos, de cerdo y todo eso de esa época. Así que se juntaban a mediodía a comer eso y a tomar un vermú. Y después seguía para su casa. Pero por adentro del campo, no daban la vuelta por la ruta ni... Eso era. Eso te demuestra, digamos, la honestidad no solamente de las personas que vivían ahí, sino de los que vivían afuera, que no tenían por qué ingresar, si no conocían, no ingresaban a los campos. Hoy le pones... No, hoy pones de todo y hoy tenemos boyero en todos los hilos, tenemos cámara, tenemos alarma junto con los boyeros, así que si te tocan un hilo de alambrado suena la alarma. Así todo, no te dejan tranquilo. ¿Seguís viviendo ahí en el campo? No, yo vivo acá en la ciudad. Ah, ya vives en la Mi hijo ahora se está haciendo la casa ahí en la entrada del campo. Mi hijo es veterinario y mi nuera también es veterinaria. Digamos que queda la familia, la continuidad de la familia, pero Tambo no. No, Tambo ya no. Ya después de conocer lo de los abuelos, lo tuyo, imagino el pibe dice, Tambo, basta. Sí. ¿Sentiste frustración por el Tambo? No, me dolió, o sea, me da pena la situación del país. Yo, gracias a Dios, no soy millonario, pero tengo una situación económica buena. Pero es lamentable, te digo, que cuando uno hace un emprendimiento de este tipo, donde además puede dar trabajo, donde podés dar trabajo, donde pudieras tener mucha más gente trabajando, porque también tenés el problema de las leyes laborales, ¿verdad? Que tenés todos los riesgos que implica hoy tener un trabajador. Yo hubiera podido tener mucho más gente trabajando, ¿no? Tenía 3 más yo, éramos 4 en total en el Tambo, pero siempre tenés el riesgo, digamos, de si pones más gente, más riesgo laboral tenés. Aún cumpliendo, digamos, con las leyes laborales, ¿no? Yo tuve suerte en eso, tuve un solo problema laboral de una persona que tenía que justo para el Día del Trabajador fuimos a comprar para festejar algunas cosas con otro de los que trabajaban ahí en el Tambo. Cuando volví le había pegado un palo a una vaca y me le había quebrado la pata y ahí lo saqué corriendo y después me inició un juicio laboral. Pero bueno, después arreglé y no tuve mayores problemas. Pero se llega también a eso, ¿no? Pero se llega a eso. O sea, hoy en día, te digo, se ha perdido muchas cosas. La honestidad, el respeto, la responsabilidad. Tenemos que volver a todo eso. ¿Se podrá volver? Y la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Yo creo que estamos como en una ciénaga, digamos, donde es difícil de caminar y de andar, pero es fácil de caer y difícil de salir. Pero, digamos, tenemos que ponerle como combustible la esperanza, porque si no, estamos destruidos. Pablo, ¿qué significa tu esposa en medio de todo esto? De la cual no hablamos nada. Vos me vas a hacer llorar a cada rato. No, pero... No, yo tuve mucha suerte en eso. Una persona maravillosa. Yo deseo para mis nietos y que tengan la misma suerte que tuve yo
de encontrar una mujer como ella, o como mi hermana, o como mi suegra, o como mi madre, ¿no? Que tuve la suerte de que sean todas realmente excelentes. Mi mujer realmente he tenido mucha suerte de encontrarla en la vida. Ha sido también, es excelente y ha sido una excelente profesora y excelente directora de la escuela normal, ¿no? Que ahí Y es compañera tuya. y compañera mía, excelente madre, excelente esposa, Porque, excelente hija. porque además no debe Fue ser... medalla de oro de la facultad, mejor promedio de la facultad, casi 10 de promedio. La eligieron en ese momento la mujer del año a nivel nacional por el promedio que tuvo en la Universidad de Mendoza. Bueno, y te podrán decir en la escuela normal cómo fue. Hijos, me dijiste, Tengo un varón solamente, que es veterinario actualmente. y Y una nuera que es veterinario también. Se conocieron en la facultad en Río Cuarto y se casaron. Y 3 nietos. eso te iba a preguntar. Y los nietos los tenemos todos los días en casa. Sí. Cuando salen del colegio a mediodía van a comer a casa y después, hasta eso de las 3, 4 de la tarde que salen los padres de trabajar. Digamos que estás disfrutando esta Sí, sí. etapa. La estás Tenemos disfrutando. 3 nietos muy lindos también y muy buenos. Y la estás disfrutando. Que nos hacen renegar bastante, pero... Más que, más que, y que más que el pibe. siempre están atentos a lo que uno hace. Sí, 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 los pibes hoy. hace poco estaba haciendo un negocio con una empresa importante acá del medio que me tenían que pagar un alambrado y querían que yo pusiera el 75% y ellos el 35%. Le digo, no, si ustedes van a ocupar este lugar tienen que poner el 100%. Le digo, porque aparte yo no tengo un peso, y estaban escuchando los nietos, yo estaba en el comedor de casa y los nietos estaban al lado en la cocina comedor, y salieron los 3 nietos, dice, abuelo, abuelo, dice, los abuelos no tienen que mentir, dice. Bueno. Yo te he visto a vos, dice, agarrar un paquete así de grande de plata, dice. Sí te voy a dar. ¿Cómo que no Así tenés? que me arruinaron el negocio con la Ay, no empresa. más. Y los chicos no mienten. Claro, Y los no. chicos no mienten. Pablo, como siempre, un gusto charlar contigo. Ni siquiera llegamos a tu paso por la rural. Nos faltaron un montón de cosas, pero es muy lindo hablar de aquellos tiempos y es muy lindo hablar también del tambo en Villa Mercedes. Si sos uno por tu familia, por tus padres, tu gente, propulsor de eso aquí en Villa Mercedes, que nos lleva al recuerdo de algunos que todavía quedan repartiendo la leche como los García. Claro, como el Beto García y sus hijos. Y sus Sí. hijos ahí, ¿no? Claro, ellos son de la misma época, digamos. El Beto es contemporáneo mío, digamos. Mira, Es un año más grande que yo, de la promoción anterior a la mía del San Buenaventura, fíjate. de la 69, y yo soy de la 70. Pablo, si tuvieras que decir algo para cerrar la nota, ¿a quién se lo dirías y qué le dirías? Yo me gustaría dirigirme a la juventud, que son el futuro de nuestro país, ¿verdad? Más allá de esta elección que es difícil para decidir, y bueno, que los jóvenes, yo creo que muchos pueden llegar a decidir por una de esas opciones que ya sabemos, les quiero decir que hay que actuar con mucha responsabilidad, con mucha honestidad, con mucha esperanza, que hay que tratar de dejar siempre una huella, pero no una huella, digamos, pisando fuerte o rompiendo algo o haciendo líos, sino una huella justamente por ser honesto, por ser responsable, por ser trabajador, por ser un buen estudiante. Ese es el futuro del país. El país después a nivel naturaleza tiene todo lo que necesitamos para ser el número 1, ¿verdad? Lo que necesitamos son buenos políticos, lo que necesitamos es tener una estabilidad económica, tener un equilibrio fiscal, eso es importantísimo, tener leyes laborales razonables, tener una situación impositiva razonable también, como es en otros países del mundo, y
tener una estructura estatal mucho menor, que el Estado se dedique a lo que es esencial realmente, que es la educación, la salud, la seguridad, la paz interior, y las actividades privadas las deje en manos de los privados, que son los que saben desarrollarla y los que van a correr los riesgos, y no los tienen que correr todos los argentinos porque el Estado quiere dedicarse a esas actividades privadas. Pablo, muchas gracias. Hay varios saludos, gente de la rural, gente... Marcos también dice un saludo para Pablo, lo conozco, excelente. No leo nunca mensaje, pero bueno, hoy está la computadora abierta acá. Dice un saludo para Pablo, excelente nota. El amigo Edgardo Crespi también está ahí del otro lado en su negocio. Ah, un vecino del campo. Vecino del campo también. Sí, el que nos arregla la calle. El que, sí. Los políticos quieren hacer la parte privada y que es privado hace la parte estatal. Más o menos así. Muchas Pero gracias. vende la mejor carne. Sí, vende la mejor carne. Muchas gracias, Pablo. No, gracias a vos. Muy